Amén. Gracias al Señor por un día más de vida que nos concede. Bienvenidos a la casa de Dios. Vamos a comenzar esta escuela dominical y le invito por favor que abra su Biblia en el libro de Proverbios capítulo 4. Vamos a estar leyendo versículos 20 al 23. Proverbios capítulo 4 versículos 20 al 23 y me indica con un amén cuando ya lo tenga listo. Gloria a Dios. Dice así la palabra del Señor: Hijo mío, está atento a mis palabras, inclina tu oído a mis razones, no se aparten de tus ojos, guárdalas en medio de tu corazón, porque son vida a los que las hallan y medicina a todo su cuerpo. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Hasta ahí vamos a orar, hermanos, y poner en las manos del Señor estas clases. Te damos gracias, mi Dios, en esta mañana. Te alabamos y bendecimos tu nombre. Gracias, Señor, por la oportunidad que nos das una vez más de venir a tu casa, por la vida y la salud, Señor, que nos prestas el día de hoy. Mira, mi Dios, y gracias por cada una de tus bendiciones. En esta hora nos disponemos para comenzar esta escuela dominical. Pedimos que tú bendigas a cada uno, Señor, desde el más pequeñito hasta el más grande. Tú vengas, Señor, a traer edificación sobre nuestras vidas. Que la enseñanza de esta mañana la podamos atesorar y poner por obra. Pedimos, Dios, bendiga, Señor, de igual manera a los maestros y a los que aún vienen en camino. Bendice a cada uno de nuestros oyentes, Señor, en sus casas. De igual manera, guárdalos, cúbrelos, sánalos, Señor, y bendice sus vidas. Te damos gracias en esta mañana, en el precioso nombre de Jesús. Amén. Cantamos este canto, amén, y pasamos a nuestras clases. Tu mano nos sostiene. Tu mano me sostiene. Tu espíritu me alienta. Siempre en victoria tú me llevarás. Tu mano me sostiene. Tu espíritu me alienta. Siempre en victoria tú me llevarás. Vivo solo para Cristo y nadie más. Solo en Jesús y encontré la paz. Él me llena de su espíritu y de amor. Siempre cantaré, soy más que vencedor. Tu mano me sostiene, tu espíritu me alienta. Siempre en victoria tú me llevarás. Tu mano me sostiene, tu espíritu me alienta. Siempre en victoria tú me llevarás. Cristo y nadie más, solo en Jesús yo encontré la paz. Él me llena de su espíritu y de amor. Siempre cantaré, soy más que vencedor. Tu mano me sostiene, tu espíritu me alienta. Siempre en victoria tú me llevarás. Tu mano me sostiene, tu espíritu me alienta. Siempre en victoria tú me llevarás. Amén. Siempre en victoria Él nos guardará. Dios lo bendiga y pasamos a nuestras clases. Buenos días, hermanos. Dios les bendiga. ¿Cómo están, hermanos? Siéntese, por favor, en esta mañana. Esta mañana calurosa, ni parece que estamos en noviembre, ¿verdad, hermanos? Dijo alguien por ahí el cambio climático, ¿verdad? Bueno, en realidad El Paso siempre se ha caracterizado por ser una de las ciudades en donde las estaciones del clima se mueven de una manera tan radical que cuando menos pensamos puede estar haciendo frío, puede estar haciendo calor, puede estar haciendo sueño, puede estar haciendo hambre, ¿verdad? Lo importante es que nos aclimatamos, hermanos, eso es lo importante. En esta mañana, hermanos, yo quisiera continuar con estos temas que hemos estado desarrollando en relación a lo que le llamamos las parábolas de Jesús. Y para ello quisiera preguntar, ¿quién recuerda cuál fue la parábola de la semana pasada? ¿Me preguntas o me afirmas, Alex? Afirmado. La segunda parte
del administrador astuto, en donde veíamos cómo este hombre pareciera ser que en su astucia, en su manera precautoria de ver las cosas, este hombre prácticamente lo que hacía era anticipar a través de una reacción algo que le podía suceder. Y veíamos cómo Jesús terminaba diciendo esta parábola: los hijos de Dios debemos también nosotros ser prudentes, ser astutos hasta cierta manera en el buen sentido de la palabra. Esta semana, hermano, vamos a dar inicio a una parábola diferente y para ello la he titulado La Gran Cena y el Pretexto. Y para ello me gustaría que me acompañara con su Biblia y nos fuéramos al Evangelio de Lucas, capítulo 14, versículo 15 en adelante. Cuando lo tenga, dígame amén, por favor. Antes de dar lectura, quisiera preguntar, ¿quién ha leído esta parábola? La parábola de la gran boda o la gran cena o la gran noche. Le dan tantos títulos. Bien. A pesar de que esta parábola, antes de iniciar voy a usar esto como remarcar, a pesar de que esta parábola en realidad la abocan a la salvación del pueblo de Israel, esta parábola contiene 3 palabras como mínimo que hablan de la importancia de que en la vida cristiana nosotros no solo debemos de aceptar la salvación de Dios como un regalo, sino que dentro de la vida cristiana existe una palabra en el lenguaje muy común que se llama precisamente pretextos. ¿Quiénes han escuchado esas palabras, hermanos? Puros pretextos, ¿verdad? Dijo alguien por ahí, en la vida cristiana Dios nos quita a veces o lo tomador, o lo fumador, o lo mujeriego, o tantos defectos que estaban dañando la vida del creyente por el pecado. Dice, pero hay ciertas cosas en la relación moral del hombre con Dios que son difíciles de quitarse. Y esta parábola, yo la quisiera también que los muchachos se enfocaran en ella. Porque muchachos, ustedes están apenas creciendo, nosotros los que ya estamos grandes, pues ya estamos maleados, ya estamos correteados. Pero ustedes, muchachos, deben de saber que un cristianismo libre de pretextos es un buen cristianismo delante de Dios y los hombres. Así que vamos a dar inicio, hermanos, como Cristo, estando en una cena, en un momento, en una comida, utiliza esta parábola y le quiere enseñar a sus discípulos la importancia de no dar pretextos en la relación con Dios. Así que dice la Biblia nuevamente en el Evangelio de Lucas, capítulo 14, versículo del 15 en adelante. Oyendo esto, uno de los que estaban sentados con él a la mesa le dijo: bienaventurado el que coma pan en el reino de Dios. Entonces Jesús le dijo: un hombre hizo una gran cena y convidó a muchos. Y a la hora de la cena envió a su siervo a decir a los convidados: venid, que ya todo está preparado. Y todos a una comenzaron, ¿qué dice la Biblia? A excusarse, ¿verdad, hermanos? El primero dijo: he comprado una hacienda y necesito ir a verla. Te ruego que me excuses. Otro dijo: he comprado 5 yuntas de bueyes y voy a probarlos. Te ruego que me excuses. Y otro dijo, preste atención: acabo de casarme y pues por lo tanto pues no puedo ir. Y luego sigue la lectura. Vuelto el siervo, hizo saber estas cosas a su señor. Entonces, enojado el padre de familia, dijo a su siervo: ve pronto por las plazas y las calles de la ciudad y trae acá a los pobres, a los mancos, los cojos y los ciegos. Y dijo el siervo: Señor, se ha hecho como mandaste y aún hay lugar. Dijo el Señor al siervo: ve por los caminos y por los vallados y fuérzalos a entrar para que se llene mi casa. Porque os digo que ninguno de aquellos hombres que fueron convidados gustará mi cena. ¿Sabe qué?
Esta parábola, hermanos, desde la perspectiva histórica, tiene mucha enseñanza. Porque estuve leyendo en relación cómo se celebraban las cenas en los tiempos antiguos. Y se dice que entre los judíos, cuando había un convivio que la gente rica era principalmente los que lo celebraban, se dice que invitaban a todos los del pueblo, así como antes, ¿verdad? Invitaban a todos, así que se dice que cuando había una celebración y se corría la voz de que iba a haber una celebración, las personas de la ciudad esa fecha no la cruzaban, ¿sí me explico? Como cuando a uno le invitan a 2 piñatas, ¿verdad, hermano? Y el mismo día y la misma hora. Y uno dice, ¿cómo le hago? Bueno, en aquellos tiempos no existía eso. En aquellos tiempos la realidad es que sí había manera para poder asistir. ¿Por qué? Porque se celebraba solo una por día. Para un judío, que una persona que haya sido invitada no asistiera, era una ofensa. Cosa que para nosotros, diría alguien por ahí, ¿verdad? Qué bueno que no vino. En aquellos tiempos, un judío se ofendía cuando invitaba a alguien y esa persona no asistía. Por lo tanto, estas 3 personas que fueron invitadas, la realidad es que lo más probable, de acuerdo a la historia, es que en realidad no tenían la intención o el interés de asistir a la fiesta. ¿Por qué es tan importante hablar de esto a manera histórica? Y mire, hermano, yo leí un buen tiempo históricamente, es algo precioso, no puedo abundarlo porque tan simplemente es un pequeño fragmento, pero algo que me llamó la atención es la manera en la que estos 3 personajes respondieron, porque estos 3 personajes respondieron prácticamente con excusas, con pretextos. Esta parábola iba dirigida, ahora sí ya vamos a entrar en la parte de aquí, iba dirigida hacia el pueblo de Dios, a los israelitas o a los judíos. Dice aquí, esta parábola se desarrolla en medio de una comida, donde Jesús compara un gran banquete con la salvación que Dios le ha dado al hombre, iniciando en una invitación a Israel, pero al rechazarla por medio de diferentes excusas, después termina invitando a todos los demás, que son los gentiles. Y de hecho Juan 1:12 que dice, a los suyos vino, pero los suyos no le recibieron. Y dice, pero todos los que le recibieron, les dio potestad de ser llamados hijos de Dios, siendo nuestras vidas responsables de nuestras acciones. Y esta enseñanza no solo refleja un rechazo, sino también una excusa. Yo quisiera aquí preguntarle a Víctor. Víctor, ¿qué es una excusa, Víctor? Una manera que dijo, hermanos, elegante, como formal, ¿verdad? Como a manera de justificar, que no se vea tan grotesco, que no se vea tan ofensivo, que no se vea tan indebido, sino una manera, diría alguien, moral, profesional, una manera positiva de decir, no puedo ir. Técnica. ¿Y sabía usted que en la comunión con Dios, los hijos de Dios, aplicamos mucho eso a nuestra conciencia, hermanos? Generalmente en la relación con Dios, una de las cosas que Dios siempre busca del hombre es que el hombre le conozca más. Y el hombre, el Hijo de Dios principalmente, porque eso es a lo que se refiere a la escuela dominical, el Hijo de Dios de una manera, voy a tomar la palabra de Víctor, elegante, a veces le dice a Dios, no puedo. Quisiera, pero no puedo. Como le dijo este hombre, ¿verdad? Acabé de comprar unas propiedades y ¿qué cree? Dígale al jefe que no puedo, las propiedades las tengo que revisar. Y lo otro le dijo, ¿verdad? Acabé de comprar unas yuntas de bueyes y tengo que revisarlas. No puedo. Imagínate, se me muere una y ¿cómo la devuelvo? Y el otro dijo, acabé de casarme. Pero la realidad es que las fiestas judías no se celebraban así. Las fiestas judías duraban muchas semanas. ¿Sí sabía eso, hermano? Por lo tanto, esta excusa de este hombre que dijo acabé de casarme es una de las peores excusas, que yo las llamo las famosas mentiras románticas. ¿Sabe cuáles son las mentiras románticas, hermanos?
yo quisiera, Señor, pero es mi niño, Señor. Esas son las mentiras románticas. Señor, mi esposa, mi esposo. Vuelvo a repetir, en la vida cristiana, la relación con Dios no se basa en lo que alguien dijera por ahí, negociar con Dios. En la vida cristiana se basa en obedecer a Dios. Y las excusas es una parte muy sustancial que practicamos mucho. Así que esta parábola yo lo voy a invitar a que preste atención porque nos tiene que ayudar a clarificar en nuestro diario vivir de nuestra comunión con Dios lo importante que es que nosotros libremos nuestra mente de darle tantas vueltas a la comunión con Dios en lo que a veces Dios nos pide a través de su palabra que nosotros realicemos. Así que dice por aquí, el rechazo de los judíos. Esta es la parte histórica que solo la quise tomar para dar un poquito mejor el entendimiento, pero la cuestión práctica lo vamos a ver en la siguiente. Dice, a pesar de que Jesús vino a su pueblo a salvarlos, dice Lucas 19:10, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Para ellos, los judíos, dice que él no cumplía con los criterios de un Mesías, que entre algunos de ellos eran reunir a todos los judíos de regreso a la tierra de Israel y traer paz para con ellos en medio de la opresión romana. ¿Cuántos recuerdan por qué los judíos, dentro de las diferentes causas, por qué rechazaron a Jesús como el Mesías? Ellos decían, cuando se aparezca el Mesías, va a venir a librarnos de la opresión de los romanos. Así lo entendían, ¿verdad? ¿Y cómo figuraban a un Mesías? Con ejército fuerte, liderazgo, derrotar. ¿Y cómo apareció Jesús? Caminando, sanando el corazón del hombre, liberándolo del pecado. Pero también dice que iba a juntar nuevamente a los israelitas. Hay una profecía en el Antiguo Testamento precisamente que hace mención que estos hombres estaban esperando, de acuerdo a las profecías mesiánicas, a ese líder que se convertiría en que los volvería a reunir. ¿Como quién? Un ejemplo, como un Moisés. Y Jesús, en realidad, cuando estuvo en los evangelios, hermanos, sí lo intentó hacer, sí lo sabía. ¿Qué dijo en una ocasión cuando se paró sobre un monte? Dice, Jerusalén, Jerusalén, tú que matas a los profetas. Y lo que sigue diciendo, yo los quise juntar como ¿qué? Como la gallina que junta sus polluelos. En realidad Jesús, cuando estuvo en la tierra, no solo venía a salvar al pecador, no solo venía a reunir al hombre con Dios a través de la gracia, sino también venía a unificar a Israel, pero Israel no se dejó, que es muy diferente. Así que dice aquí, sin embargo, Jesús sí cumplió con estas profecías. Este rechazo no exime la actitud para con él delante de Dios. ¿Usted sabía que si un judío muere sin Cristo en su corazón y va un día a la presencia de Dios y delante de Dios se entra la conversación? ¿Qué ha pasado? No, pues Señor, yo no me di cuenta que Él era el Mesías. Otros decían que no era y pues yo tampoco. Yo me tuve que ir donde estaba la mayoría. A mí mis papás me enseñaron que ese hombre era un falso profeta. Y se empiezan a dar una serie de excusas allá, un ejemplo, ¿verdad? En la presencia de Dios. Ese hombre, sus excusas no tienen validez ante Dios. ¿Por qué? Por el simple hecho de que Dios a través de su palabra nos da una conciencia y un entendimiento para que de manera individual y de manera personal tomemos la decisión de buscar a Dios o de rechazarlo. Así que generalmente en la vida del hombre delante de Dios, las excusas es una gran pérdida de tiempo, es una gran barrera, es un gran problema que se desarrolla en la comunión con Dios. Así que veamos lo siguiente, dice, un gran evento, una gran noche. Esta parábola, dice, comienza cuando el anfitrión envía a sus siervos para dar el mensaje a través de una invitación, de una gran cena que se celebraría, donde seguramente los primeros invitados eran las personas más cercanas, que eran los socios y las amistades, a lo que hubo tres excusas. El primero, para no asistir, la razón fue por dinero. El segundo, la razón fue por trabajo, o sea, el látigo. Y el tercero, la razón fue, como dirían los muchachos ahora, ¿verdad?
por el sentimiento, por el corazón, por lo que se ama. Dice, a lo que el anfitrión no volvió a invitarlos. A pesar, vuelvo a repetir, de que históricamente esta parábola estaba dirigida o está dirigida al pueblo de Israel, al rechazo que no es excusa de haber aceptado a Jesús, esta enseñanza que Jesús desarrollaba sí tiene una aplicación para la vida cristiana. Y de acuerdo a las leyes, por ahí dijo alguien de la hermenéutica, cuando nosotros vemos en una historia o en un capítulo más de 3 veces la misma frase, ¿qué significa, hermanos? Significa que tenemos que prestar atención a lo que está sucediendo. Así que dice de la siguiente manera, ¿qué es una excusa? Bueno, pues una excusa dice, de acuerdo al diccionario, dice que es una razón o argumento que se da para justificar una cosa. En especial, una falta. También es definida como aquello que se usa para evitar una obligación, con el fin de no responsabilizarse de lo sucedido. Proviene del sinónimo evadir, justificar, disculpar, usar un pretexto entre algunas e inclusive como un escudo para no responsabilizarse, nuevamente, de un asunto, cuando en realidad muestra la falta de interés y humildad al reconocer nuestros errores. ¿Quién ha conocido personas que son difíciles de reconocer sus faltas, hermanos? Todos nos hemos relacionado con esas personas. ¿Cómo se les dice a esas personas? Orgullo. ¿Por qué orgullosas, Víctor? Será un mecanismo de autodefensa para no dejar caer el orgullo. Es la autodefensa. Y sabe que en la relación con Dios, dice la Biblia, la carta a Santiago, que la relación con Dios cuando nos vemos en la Biblia, ¿nos vemos en dónde? En un espejo. ¿Qué nos muestra ese espejo? ¿Quiénes somos? ¿Con qué frecuencia usted se ve en el espejo, hermano? A los hombres primero les pregunto. No, es que sí es cierto. Cuando uno se lava los dientes. ¿Cuándo más? Los hombres primero. Cuando se peinan. ¿Cuándo más? Cuando se rasura el hombre. ¿Cuándo más? Espéreme, hermana Carrera. Primero es que me escuchaban los hombres. Bueno, ese es cuando estás joven, Julián. Joven, bello y vanidoso. ¿Cuándo más? Ya se nos acabó. Ya se nos acabó el presupuesto. Hasta en la noche vamos de pasadita. Pero la realidad, hermanos, es que la visita al espejo para un hombre no es algo muy común, más que por necesidad. Ahorita lo voy a la metáfora. Las mujeres, ¿con qué frecuencia se ven en el espejo? Para pintarse, para peinarse, lavarse la cara, ponerse maquillaje, quitarse maquillaje. Ahora sí, hermana Carrera. Ya dijeron, ya le ganaron. A ver, hermanas, ¿con qué frecuencia? Ándele, para ver cómo se le ve la ropa. Pero qué curioso. Generalmente, cuando nos vemos en el espejo, tanto como los hombres como las mujeres, nosotros también desarrollamos una especie de mecanismo de autodefensa. Nos vemos en el espejo, hermanos, y es muy difícil que nosotros reconozcamos a veces, me estoy poniendo viejo. O sea, no. Mira, qué bien me veo. ¿Cómo me arde la cara? Dijo aquel, ¿verdad? ¿Por qué? De lo guapo que estoy, ¿verdad? Porque en la vida real, la realidad es que el hombre es difícil de aceptar su verdadera condición. Oscar. A ver. Claro. Ok. Sí. Oh, sí. Bueno.
Ok. Ujú. Que no acepta, que no acepta su, que no acepta quién es y generalmente termina justificando su otra actitud porque, no sé, me maltrataron mucho de niño, como el que es muy regañón, ¿verdad? No, es que a mí me regañaban mucho de niño, yo por eso pues así crecí, me falta un tornillo, y yo por eso regaño a mis hijos. Bien, esa parte, Oscar, guárdamela porque al final de la clase va a ser con la que podemos concluir. Víctor. No, pero eso no nos pasa a los cristianos, ¿verdad que no, hermanos? No es broma, Víctor, es un sarcasmo. Claro que nos pasa a los cristianos. Mire, andan sin Cristo y allá le pegaron a uno en la cara y no, yo era bien pleitero y golpeé a 10. ¿Verdad, hermanos? Y luego vienen a Cristo y no sé, se presenta un endemoniado. No, allá los hermanos, los pastores, ellos son los indicados, los líderes y generalmente, no se necesita gente fuerte en el Señor. Y es una tendencia muy común en el cristianismo, Víctor. Ok. Body dysmorphia. Qué interesante es eso, porque eso lo podemos llevar a la aplicación de la enseñanza. Y fíjense cómo sigue diciendo, usar el pretexto entre algunos inclusive como un escudo para no responsabilizarse. Y dice al último, y a falta de interés y humildad del reconocer nuestros errores. ¿Cuál fue la primera excusa que se dio sobre la faz de la tierra? La mujer que me diste. Leía una frase de un pastor que dijo así, los primeros 6 días el Señor, todo lo que creó fue bueno. El séptimo día descansó y el octavo día comenzó a escuchar excusas. Y es cierto, hermanos, porque pareciera ser que todo apunta a que la relación con Dios, cuando uno no atiende la área de las excusas, es muy dañino y es muy doloroso la comunión con Dios. Es más, de hecho, hermano, un cristiano que no aprende a aceptar su responsabilidad, no delante de los hombres, eso es aparte, no estoy hablando hacia ellos, estoy hablando desde la perspectiva espiritual. Delante de Dios no aprende a responsabilizar su vida espiritual. Delante de Dios, hermano mío, tiene serios problemas en su vida futura. ¿Por qué? Porque tan simplemente la Biblia enseña que el hombre una vez que pecó, el hombre una vez que comió del fruto prohibido, pareciera ser que las primeras palabras que surgieron entre él y Dios fue la mujer que me diste. Que eso fue lo que dijo Adán, ¿verdad? Y en realidad sí fue la mujer que le dio, hermano. ¿Sí es cierto? ¿No habrá usado Adán un mecanismo de autodefensa para no aceptar su pecado? Porque a veces la gente cuando viene a la iglesia dice, no, pues es que ahí no se puede buscar a Dios porque es que hay un chorro de cosas que no, y empiezan a crear ahí leo la mano, hermana Karen, un montón de excusas. Cuando la gente deja de venir a la iglesia, ¿por qué dejan de venir a la iglesia? Por excusas. Cuando la gente no se acerca a Dios, ¿por qué no se acerca a Dios? Por excusas. Cuando la gente no sirve a Dios, ¿por qué no sirve a Dios? Por excusas. Cuando la gente no obedece la voz de Dios que le habla audiblemente a través del Espíritu Santo, ¿por qué no lo hace? Por excusas. Y Adán fue el primer personaje en la Biblia que utilizó este mecanismo para no reconocer una falta en su relación con Dios. Cosa que es muy común entre nosotros y Dios. ¿Por qué? Porque nosotros estamos en un proceso de ¿qué? De crecimiento. Hermana Carrera, le doy la palabra. Ok. Le decía, es que mi esposo es bien estricto, es que mi esposo es bien enojón, es que mi esposo es esto,
Ok, hermana Carrera. Y vamos a hablar de las 3 excusas que estos hombres dieron. Y dice, la primera excusa fue por dinero. Dice aquí lo siguiente: para algunos, cuando se trata de dinero, utilizan las excusas para evadir parte de su obediencia con Dios, ya sea al momento de aportar en relación a las ofrendas y diezmos, al bendecir al necesitado, una causa noble, utilizando como pretexto por qué y para qué será necesario, donde reluce en ocasiones la avaricia, el egoísmo y la tacañez, perdiendo el verdadero significado del dar, que es ser de bendición y ser bendecido por Dios. ¿Sabía usted que esta es una de las excusas más comunes en la relación con Dios, hermanos? El dinero. Y usted sabe perfectamente, los que me conocen de mucho tiempo, yo no soy dado a hablar del dinero. De hecho, yo no tengo la tendencia a hablar de esto. Pero esta enseñanza sí nos deja algo muy en claro en la comunión con Dios. Que cuando el cristiano va a ser bendecido por Dios, el cristiano va a ser confrontado desde la perspectiva económica delante de Dios. Estamos hablando de prosperidad material. Y el cristiano generalmente, cuando es una invitación de Dios para su vida, ¿qué hace a veces el cristiano, hermanos? ¿Por qué? ¿Para qué? No me alcanza. No la voy a hacer. Cuando este hombre dice que invitó a una gran comida a aquellos invitados, ¿y qué dijo el primero? Acabé de ¿qué? De comprar unas propiedades. Este es un pretexto muy común en la comunión con Dios, que las personas en ocasiones batallamos para hacer aportaciones al necesitado, al pobre o a la causa de Cristo. Y le digo una cosa, hermano mío, en ocasiones la iglesia cristiana no crece espiritualmente, y me refiero al creyente, no hablo de la congregación, el creyente a veces no crece económicamente porque es tacaño. No crece, en serio, hermano. Miren, muchachos, escuchen este concepto, esta definición que les voy a dar. Si tú no tienes problemas para darle a Dios, nunca vas a tener problemas en la vida. ¿Por qué? Porque cuando le das a Dios, tú aprendes a ser bendecido por Dios. Yo no estoy hablando que te desprendas de todo. Estoy hablando simplemente de la fidelidad que le corresponde a Dios. Cuando uno crece y uno se casa, es cuando uno comienza a tener los, diría el gringo, ¿verdad? Los struggles, ¿verdad, hermano? Los estragos. Porque empezamos a acomodar el dinero. ¿Y qué es lo último que hacemos cuando generalmente tenemos que hacer nuestras aportaciones a la fidelidad a Dios? ¿Qué es lo último que hacemos? Mire, yo les voy a platicar un principio que me enseñó mi papá. Cuando yo sacaba mi dinero, mi ganancia en mi soltería, estaba chavo, mi papá agarraba todo mi dinero y él me decía, ¿cuánto le corresponde a Dios? Y pues yo decía, no, pues tanto. Le decía, pero voy a hacer estos gastos. Y me decía, esos gastos son lo último que tienes que contemplar. ¿Cuánto le corresponde a Dios? Y del 90% es lo que tú puedes hacer uso, pero de la primera parte tú no puedes hacer uso. Y una cosa que sucede mucho en muchos hogares y en muchos creyentes, porque yo también fui oveja, es que a veces el cristiano aprende a sumar al revés. Primero cubre todos sus gastos y luego ¿qué hace? Al último le deja a Dios. Y eso se convierte en un gran problema, porque la invitación de Dios para ser bendecido es esta: ven y obedece. Y aquí estamos hablando simplemente desde la perspectiva dinero, la perspectiva financiera. En ocasiones también surge una segunda excusa, que es la excusa por trabajo. Que el trabajo en la Biblia tiene una definición muy interesante, y son los afanes, hermanos. ¿Y sabe usted que a veces el trabajo es un afán? ¿Qué es un afán? A ver, hermana Cara, explíquemelo porque ni yo le entendí muy bien. No. A ver, alguien que le ayude a la hermana Carrera. Bueno, para otros es una necesidad, ¿verdad? Gracias, hermano Paz. Acá está mejor esta definición, hermana Carrera. La puede ocupar. Un afán es un exceso de algo que ya sobrepasamos. Como por ejemplo,
En este país, viera cómo hay una cultura de afán por el trabajo en este país, hermano. Impresionante. Somos un país, ¿qué cosa? Capitalista. Somos un país en donde el dinero se mueve porque se mueve. Los cristianos, mire, usted brinca el charco y gran parte de la cultura mexicana en el cristianismo, yo le digo porque allá viví muchos años. Allá, hermano, la gente sí sabe a veces detener el trabajo más que aquí. Allá sí lo sabe detener, no. Mis horas y punto, yo tengo vida propia. Y aquí en Estados Unidos, el trabajo es capaz de destrozar matrimonios. El trabajo es capaz de destrozar relaciones entre padres e hijos. El trabajo es capaz de destrozar inclusive la relación con Dios. Hermano Paz, y luego continúo con lo que va. Sí tiene razón usted, porque yo trabajé en México y, por ejemplo, si lo trabajaban a uno el sábado, a la 1 le paraban el sábado y ahora más. A esa hora, y aquí no. Aquí llega a la 1, no, hay que hacer esto más. O sea, porque así está esta costumbre aquí. Porque mire lo que dice aquí. El trabajo sin duda es esencial, pero en ocasiones se convierte en un afán, que es un pretexto. Y esto detiene la comunión con Dios. ¿Cómo? Al dejar de congregarse, al dejar de servir, al dejar de crecer espiritualmente, de convivir con los hermanos de la fe. Jesús enseñó sobre esto en Mateo 6, 27 al 33. Como hijos de Dios, nuestra mayor prioridad es ¿quién? Buscar las cosas de arriba, ya que solo somos peregrinos y extranjeros en el camino. En una ocasión Jesús le dijo a la gente, no puedes aumentar un codo más que de la cuenta. Y usted sabía que el trabajo, hermano, es algo que el Hijo de Dios debe de aprender a frenar. A ver, cuéntenme. Yo también puedo contarles mis historias, no se preocupen, pero yo quise hacerlo de esa manera. Cuéntenme, ¿por qué en ocasiones faltamos a la iglesia? A ver. Pero, es cierto, pero ¿cuál es la excusa, hermano Paz? Por flojo, eso también. No, pero ahorita vamos a entrar en eso. Tengo un contrato. Yo no sé si el contrato dice que tiene que salir a las 8 de la noche, hermana Carrera. Yo no estoy seguro de que eso el contrato. Yo creo que el contrato dice que si puedes acelerar y si puedes echarle más ganas, terminas a tiempo. Pero así como que es que tengo un contrato, di mi palabra. Pero es una excusa. Es una manera elegante de mostrar desinterés a lo que verdaderamente es prioridad para el Hijo de Dios. ¿Qué otras excusas? Denme ustedes ejemplos, hermanos. A ver. Ustedes que no faltan, ¿verdad? Qué feo soy yo, ¿verdad? Pero no, es que es en serio, en el buen sentido de la palabra. No, espérese. Todavía no entramos en la tercera es la sentimental. Estamos en el trabajo, ¿por qué faltamos en ocasiones? Bueno, sí, porque qué curioso, al trabajo se puede ir uno enfermo y engripado y hasta con COVID. Qué interesante, ¿verdad? Qué curioso, en ocasiones nos enfermamos cuando se trata de venir o de atender la vida espiritual, cuando en realidad el trabajo, hermano, al trabajo no fallamos. A ver, ¿por qué no fallamos al trabajo? Cuéntenme. Porque uno pone la conclusión de que si no va al trabajo hay consecuencia económica. Oh. A la iglesia no miran la consecuencia. Lo interesante de esto, Víctor, es que bíblicamente hablando hay mayor consecuencia en desatender la vida espiritual que la vida laboral. La vida laboral son pennies, monedas, centavos y dólares, billetes. Y la vida espiritual, a David por caminar por un palacio le costó su relación con Dios por muchos años. Al rey Saúl, por poner de excusa que el pueblo quería llevarse algo, le costó su reinado. Entonces, en realidad, cuando se trata de dar excusas en relación, como dijo este hombre, acabé de comprar una yunta de bueyes y las tengo que revisar. En realidad tenía que revisar la yunta de bueyes, hermano. O sea, en buena onda va. Son excusas. Miren, hermanos. Yo escucho mucho esa. Miren, hermanos, yo sé que de aquí para allá o de allá para acá, más bien dicho, usted debe estar pensando, pastor, usted no está en mis zapatos. Estuve en sus zapatos muchas veces, hermano. Y lo puedo decir con mucho respeto y con mucha humildad.
sé lo que es poner a Dios enfrente e inclusive tener posiblemente que perder mi trabajo por poner a Dios enfrente. No es fanatismo, es responsabilidad espiritual. Yo he conocido creyentes que dejan de servir a Dios por su trabajo. Al trabajo sí le pueden dedicar 40, 50 horas a las 60 horas a la semana. Y cuando se trata de servir, yo he visto cómo, hermano, poco a poco, porque no es repentino, no crea que amanecen y ya no, poco a poco van moviéndose la balanza. Porque la balanza de las excusas es una balanza muy cautelosa, que poco a poco la vamos moviendo. O sea, no la hacemos de golpe. Poco a poco se va moviendo. Decía mi papá, decía, una vez que faltes a la iglesia, se te va a hacer costumbre. Así nos decía, hermanos. Y sí es cierto. El trabajo en ocasiones se convierte en un afán. Y no es correcto que el trabajo anteponga nuestra comunión con Dios, porque el trabajo fuera de los tiempos que nos corresponde es un exceso. Alguien diría por ahí, ¿verdad? Pero pastor, yo tengo una familia que mantener. Sí. Nadie se opone a eso, ni Dios se opone, tampoco se opone Dios. Pero lo que sí enseña la Biblia es que cuando nosotros intentamos buscar a Dios, generalmente aparece otra cosa en el escenario que nos impide poner a Dios en el lugar que le corresponde. Y el trabajo es un elemento clave, hermanos, que nos deja la comunión con Dios a veces tambaleando. Y dice la tercera, los sentimientos. ¿Qué dijo el tercero? Me acabé de casar, ¿verdad? No era cierto, hermano. No se acababa de casar porque las fiestas duraban semanas. Este hombre en realidad o todavía no se casaba o en realidad ya se había casado hace mucho tiempo. Dijo alguien por ahí. Lo que pasa es que la historia puede dar a entender que este hombre todavía vivía en las mieles del matrimonio, ¿verdad? Le voy a contar una anécdota. Aún recuerdo hace muchos años, hermanos, que fuimos a una boda un sábado, una boda cristiana en la iglesia, un sábado. Y pues usted y yo sabemos la cultura, pues me atrevo a creer que casi mundial, ¿verdad? Cuando alguien se casa, ¿qué sucede después del casorio? La luna de miel, ¿verdad? Y me acuerdo, hermano, no, pues el sábado todos, felicidades, los novios ya casados y cenamos y todo. Y llegamos el domingo a la escuela dominical, hermano, ¿y quiénes creen que estaban ahí? Los novios. Entonces nos acercamos varios, ¿verdad? ¿Qué, hermanos? ¿Qué pasó? ¿Qué haces aquí? ¿verdad? Nosotros te hacíamos allá en otro lado. No, pues nos venimos a la iglesia. Y dije, no, pues tú eres el único matrimonio que conozco que de sábado a domingo se presenta a la iglesia. El único, le dije, porque nunca en toda mi vida cristiana he visto que otro cristiano se presente de sábado a domingo en la iglesia. Perdónenme, ni cuando yo me casé me presenté, qué grosero, pero es la verdad, hermanos. Es un tiempo de delante de Dios muy personal. No digo que está afuera, pero es algo muy, una vez, bueno, dijo alguien que uno se casa una vez en la vida, ¿verdad? Uno que otro, 2, 3, 4, 5, 6. Pero es algo muy personal. Y yo recuerdo, hermano, que la respuesta de ellos, hasta los pastores dijeron, ¿verdad? Hermanos, no pensábamos que fueran a venir. Pero sucede. ¿Qué sucede en este pretexto? Dice, los sentimientos son importantes en nuestra vida. Dios nos dio el don de amar. Aún así, debemos ser cuidadosos a quién o qué amamos más en relación a los hijos, al cónyuge, a los padres, a los amigos, al yo mismo, cegándonos y dejamos en segundo lugar amar a Dios. Y esto nos lleva a tomar decisiones que pueden quebrar los mandamientos divinos. Ustedes sabían, hermanos, que como padres somos muy débiles ante los hijos, hermanos. Sí lo sabían, ¿verdad, hermanos? ¿Cuántas veces los hijos no nos han hecho quedarnos o faltar o alejarnos de la iglesia? Uy, hermano, montones, puños. De hecho, la Biblia, 1 Samuel 3:13, fue uno de los reclamos que Dios le hizo al sacerdote Eli. Le dijo, tú veías que tus hijos estaban robando las ofrendas y tú los dejaste. Dice, no les estorbaste, así dice la Biblia. En otras palabras, no los detuviste. No los corrigió. 2, dice ahí Jueces 14:3, que le dijo Sansón a sus padres cuando miró a Dalila. Esa me gusta. Pero ¿acaso no hay una entre las hebreas, entre las judías? No, esa a mí me gusta. Muchachos, Dios les dio el sentimiento de amar. Y un día van a amar y posiblemente también van a ser amados.
Pero les voy a decir una cosa, que nunca tu amor por Dios se convierta en segundo lugar cuando se trata de otra persona, de un sentimiento ajeno, no a los padres, a una persona que viene siendo del sexo opuesto, en este caso, alguien, un noviazgo. ¿Por qué? Porque aquí pasa mucho en la vida cristiana, que los jóvenes terminan principalmente haciendo ¿qué, hermanos? Alejándose de Dios por mantener relaciones que no son bíblicamente correctas delante de Dios. El apóstol Pablo dijo claramente, los yugos desiguales, no. ¿Qué son los yugos desiguales? Sí, hermano Paz, pero ¿qué son los yugos desde la perspectiva literal? Los yugos desiguales. Que no llevan la misma carga. ¿Qué le sucedía a los animales en los tiempos antiguos? Uno llevaba más que otra, ¿y eso qué producía? Cansancio. ¿Cuántos saben que los bueyes, hermanos, tienen los ojos para los lados? ¿Sí sabía eso? ¿Sabía ese dato? Mande, hermano. Bueno, yo me enfoco en ellos porque sobre ellos ponían los yugos. Y generalmente los animales, los bueyes, hermanos, los ponían en una Y. Entonces, si ponían dos animales, un animal porque quiere se iba para allá. Y un animal disparejo en peso se iba también para allá. Entonces no se ponían de acuerdo y no jalaban hacia enfrente. Y dice el apóstol Pablo, no puede funcionar una relación con yugo desigual. En otras palabras, tú y una persona que no piensan bajo los conceptos, los valores bíblicos, dice el apóstol Pablo, no puedes funcionar. Me decían, yo me acuerdo cuando estaba joven y me decían las señoritas, es que yo no conozco jóvenes cristianos, no conozco jóvenes cristianas, por eso tengo una novia que no es cristiana. ¿Sí han escuchado esas frases, hermanos? Padres que están aquí, aprovecho para decirles, el día que lleguen sus hijos con una persona, una jovencita, un jovencito que no tiene valores cristianos, no es que seamos exclusivistas, ni que seamos favoritismo, ni que tampoco queramos crear una misma raza, no. Pero cuando lleguen a su casa con un jovencito o una jovencita con no valores cristianos, tu deber como padre es decirle, esa relación no tiene futuro. Tú eres Dios, contestan los muchachos, ¿verdad? No, no soy Dios, pero la Biblia dice ya Dios a través de ella que esas relaciones no tienen futuro. También dentro del cristianismo puede haber yugo desigual. Cuando los dos aparentemente pertenecen a la iglesia cristiana, pueden ser de la misma o diferentes iglesias, y a veces los padres se emocionan. Ay, es de otra iglesia. Pero no saben que no es cristiano, es cristino. Y por el hecho de aceptarlo, porque ya asiste a una iglesia, ellos piensan que están en lo correcto, no están en lo correcto. Una vez dijo a alguien, y me gustó mucho cómo lo interpretó, tú eres como un Ferrari, ¿a quién vas a dejar subir a tu vehículo? ¿Quién quieres que se siente en tu vehículo? Dando a entender quién merece. Muchachos, no echen a perder sus vidas. Escuchen lo que les voy a decir. El sentimiento de amar Dios se los da, pero el yugo desigual jamás va a traer bienes sobre tu relación con Dios. Pero pastor, yo conozco muchos que sí funcionaron así. Sí, una cosa son probabilidades y otra cosa es lo que la palabra de Dios dice. Es como cuando tú andas en la calle, muchos carros se quedan tirados, muchos, pero eso no significa que el tuyo también se va a quedar tirado. Y nos ponemos positivos de más, sin darnos cuenta que lo único que estamos haciendo es que estamos poniendo un pretexto para no obedecer a la invitación de la palabra de Dios. Hermano Paz. Uh-huh. Lo que dicen, no, pues yo me lo gano para Cristo, pero no es cierto. En un cierto tiempo están con ellos y luego ya los sacan de la iglesia. Conozco un caso muy fuerte, hermano. El muchacho cristiano, preparado, bien cristiano, y luego se casó con una incircuncisa, como le decimos. Y al principio empezó con él y todo, pero mire lo que pasó y me da mucha tristeza porque los hicieron muy linda persona, un cristiano de ellos. Salió perjudicando mucho al joven, porque ella sí empezó a ir a la iglesia y se hizo creer que era cristiana. Y después del tiempo sacó, como decimos, por ahí las uñas. Y el pobre, bueno, perjudicó tanto al muchacho que él era un state trooper. Y lo perjudicó tanto diciendo que el muchacho le había hecho algo. Y ahora
Su trabajo, su profesión. Y no es que satanicemos, hermanos, a una persona que no tiene a Cristo en su corazón de ninguna manera. Es que son diferentes valores. Y eso es algo que los muchachos, en su falta de madurez, no quieren asimilar. Es que me va a venir Cristo y yo no voy a conocer el amor. Mira, yo decía que yo no me iba a casar. Y hasta 4 hijos tengo. Y yo decía, no, yo creo que Cristo va a venir y yo no me voy a casar. Mírame, si te vas a casar, pero espérate, sé prudente. Hermanos, cuando nuestros hijos, nuestros parientes, nuestros familiares antepongan nuestra comunión a la invitación de la obediencia a Dios, hermano mío, esto es bien simple. Primero es Dios, primero es mi vida espiritual, primero es mi comunión con Dios, primero es mi servicio a Dios. No malinterpretemos, yo no digo que dejemos en segundo plano y al último y jamás expresemos nuestros sentimientos a quienes amamos, padres, hijos, amigos, cónyuges. No me refiero a eso. Me refiero que no pueden ocupar el lugar de la prioridad de la invitación de Dios a través de su palabra. ¿Por qué? Porque cuando utilizamos las excusas comúnmente, fíjese, dice, ¿cuándo cometemos un error? Así se utilizan las excusas. Cuando cometemos un error, utilizamos las excusas. ¿Qué le dijo Adán a Dios? La mujer que me diste, ¿verdad? 2, cuando se nos hace difícil obedecer, también generalmente contamos excusas. ¿Qué dijo Jonás? Le dijo Jehová, ve para allá. ¿Y qué hizo Jonás? Se fue para allá. ¿Cuál era la razón por la que Jonás no quería ir a predicar a Nínive? Por la gente. La gente de Nínive era muy malvada, Abby. Eso es correcto. Pero también él quería justicia. Pero eso ¿a quién le pertenece? A Dios. Pero él utilizó como excusa, Abby, que lo iban a matar, cuando en realidad estaba escondiendo la verdadera razón y era una excusa. 3, cuando nos desesperamos. ¿Qué dijo el rey Saúl cuando llegó Samuel después del cierto tiempo que se tenía que sacrificar el animal para salir a la batalla? El pueblo se estaba rajando, así que yo tuve que agarrar el animal y lo tuve que destazar y se lo tuve que ofrecer a Dios. Por esa razón, ese acto de desesperación en realidad era una excusa de miedo que no estaba esperando en Dios. Siguiente, cuando descubren que desobedecemos, cuando nos agarran en la movida, ¿verdad? ¿Qué dijo el rey Saúl? ¿Qué le dijo el sacerdote al rey Saúl? ¿Qué es ese todo el ruido que escucho? ¿Y qué dijo este hombre? ¿Cuál? Estaban todos, ¿verdad? ¿Qué es ese ruido? ¡Ah! Es que los muchachos se trajeron unos animalitos para sacrificárselos a Jehová. Se la sacó de la manga. Cuando en realidad todo se resume en una palabra que es orgullo. Siguiente, cuando tenemos miedo. El miedo también es una muy buena excusa para obedecer a Dios, hermanos. ¿Qué le dijo Moisés a Jehová? Soy falto de hablar. Soy falto de palabras. Siguiente, cuando nos importa más la gente que Dios. ¿Cuántos recuerdan cuando subió Moisés al monte? Y luego dice la Biblia que bajó Moisés. ¿Y qué vio Moisés ahí? Vio un becerro de oro. Pero me gusta mucho, en el buen sentido de la palabra, cómo confronta Moisés a su hermano Aarón. Oye, ¿qué es esto? ¿Qué le dijo Aarón? No, es que tú estabas arriba y no bajabas. Y pues yo les dije que trajeran oro. Aventamos eso y salió un becerro. Esa fue la razón, pero la realidad, hermanos, ¿por qué razón él en verdad hizo eso? Porque le importó más la gente que el hombre de Dios que estaba buscando la voluntad de Dios. Siguiente, cuando tenemos flojera. Alguien que me ayude con ese proverbio 22:13, por favor. ¿Sabía usted que hay gente que no viene a la iglesia por flojera, hermano? No ora por flojera. ¿Sabe usted que ahora sí aplica lo que decía nuestro hermano Alizondo? Por flojera. ¿Quién lo tiene por ahí? Proverbios 22:13. Hermano Paz, ¿lo tiene? Dice el perezoso, el león está afuera, seré muerto en la calle.
Es un sentido figurado, es una metáfora, pero ¿qué quiere decir en cortas palabras, hermana Carrera? No, pues nomás me repitió las palabras que dijo el proverbio. A ver, por acá. Es un sentido figurado. Por ahí va la cosa. No, otra idea. Pero es una excusa de qué, hermano Daniel. ¿Y qué significa no salir? Flojera. Mire, ¿por qué en ocasiones el cristiano no ora? Es que ando muy cansado. No es cierto. Es flojera. No, pastor, es que usted supiera cómo me duelen los pies. Mire, si le hablaran por teléfono y le dijeran, vente ya y te vamos a pagar el doble. Mira, como acto milagroso a usted los pies se le olvidan y usted se va. Sí, en realidad este proverbio hace mención, hermana Carrera, que la pereza pareciera ser que es un defecto del hombre, pero que se excusa en el miedo, se excusa en el temor, cuando en realidad es otra cosa. Y siguiente, cuando nos sentimos inferiores. ¿Cuántos recuerdan cuando se le apareció el ángel de Jehová a Gedeón? ¿Qué fue lo que dijo Gedeón? Mire, dijo así Gedeón: yo soy el menor de mi casa y somos el menor de la tribu. ¿Quién soy yo para ir a hacerle guerra a los madianitas? Y qué curioso, esto funciona mucho en la vida cristiana, es muy común. ¿Quién soy yo, Señor, para hacer esto? ¿Quién soy yo para servirte? ¿Quién soy yo para hacer esto, Señor? Yo simplemente tengo tan poquito en el evangelio. Señor, yo casi no tengo nada. Mande, hermano Daniel. Jeremías también, en realidad Jeremías estaba usando una excusa. Soy un niño y no lo apunté aquí. Miren, hermanos, las excusas más cristianas, más comunes en el cristianismo, de acuerdo a este bloguero Josué Barrios. Él es un bloguero que en ocasiones yo sigo porque da muy buenas enseñanzas y quise tomarla y le doy el crédito que le pertenece a él. Dice aquí: estoy esperando el tiempo de Dios. Pero ¿cuál tiempo de Dios estamos esperando? El tiempo de Dios es todo el tiempo. No siento el llamado para hacerlo. O sea, tiene que uno sentirlo así, hermano. Dijo alguien por ahí, ¿verdad? A ver, ¿somos cristianos almáticos que nos movemos por sentimientos o nos movemos por obediencia? Nos movemos por obediencia. Así de simple. Siguiente, yo respeto a todos, por eso no juzgo. Esa es una manera de excusarnos también, hermanos, muy, muy interesante. Tengo que orar más sobre eso. Cuando se trata de hacer algo por la causa de cristiana, hermano, tengo que orar más. O sea, ni oramos a veces, pero queremos orar más. Necesito pedir permiso. ¿Yo cómo escucho esta? La escucho en los jóvenes, la escucho en los matrimonios, la escucho en los hombres, la escucho en las mujeres. A veces yo me pregunto, ¿en realidad se necesitará permiso para servir a Dios, hermanos? Mire, cuando mi padre murió, hermanos, y mi madre entró en un estado lógico, de tristeza, que se transformó en depresión y de rechazo a Dios, en cierta manera, de manera pasiva. Yo recuerdo que yo le decía a mi mamá, vamos a la iglesia, mamá. Y me decía mi mamá, no quiero ir. Si yo le preguntara a mi mamá, ¿quiere que vaya? Porque lo llegué a hacer. Ella me decía, no, si no quieres no vayas. Ya imagino yo diciéndole a mi mamá, ¿me da permiso de faltar? Para pronto me da permiso, ¿va? ¿Y qué me diría mi pastor? ¿Por qué no vino? Me dijo, no, es que mi mamá me dio permiso de faltar. Miren, hermanos, la realidad de la vida cristiana es que cuando se trata de obedecer la palabra de Dios, no necesitamos permisos. Escuché lo que estoy diciendo, No ocupamos permisos. Ocupamos obedecer, que es muy diferente. Vivo una relación, no una religión. Esta es la frase célebre de la gente que se ausenta a la iglesia. Yo no vivo una religión, yo vivo una relación. Le digo una cosa, hermano. Nosotros sí practicamos una religión. Es bíblico. Dijo el apóstol Santiago que esta es ¿qué? La verdadera religión. Y empezó a expresar el sentir de la iglesia de Cristo de aquellos tiempos. La gente
cuando no quiere venir a la iglesia, cuando no quiere buscar a Dios, cuando no quiere entregarle su vida a Cristo, cuando no quiere caminar con Dios correctamente, generalmente la gente dice, yo vivo una relación. Esta no es una frase mía, es de Josué Barrios, que es muy cierta. Siguiente, es mejor predicar con hechos que con palabras. Esta también es una muy buena excusa, hermano. Y es cierto, es un juego de palabras. Se predica más con los hechos que con las palabras, pero es importante que las palabras salgan para que nuestros hechos lo confirmen también. Y siguiente, Dios no me ha hablado. Dios no nos ha hablado ¿en qué? Es que le voy a decir una cosa. Cuidado con lo que voy a decir. Dios no siempre habla porque ya habló. ¿Sí me explico? Ya habló. ¿Cómo se siente usted cuando le dice a un niño una cosa y se la tiene que repetir varias veces? ¿Qué le decimos? Ya te dije que estás sordo, mijo. No, y me aviento unas tranquilitas. A veces, ¿qué está menso? Dios ya habló. Y Él ya nos dijo qué debemos de hacer. Nosotros lo único que hacemos es que repetimos lo que la palabra de Dios dice. Y por último, la excusa y la Biblia. Dios al hombre le habla principalmente por su palabra. Y es común que utilicemos argumentos que son pretextos para evadir su voluntad y bienestar para con nosotros. Dios quiere que nosotros actuemos bajo su voluntad, ya que ahí es donde está la fuente de la bendición. Ya terminé, Alex. Se hace difícil obedecer cuando anteponemos nuestros deseos y decisiones antes que la voz de Dios, quien nos conoce a la perfección. Yo creo que las excusas es algo que va muy de la mano, hermano, para una perfecta, dañina comunión con Dios. Generalmente Dios le habla al creyente y siempre lo está impulsando a que el creyente haga las cosas mejor. Pero nosotros, nuestra tendencia es ¿cuál? Obedecer nuestros instintos. Y estos hombres que acabamos de leer en esta historia, estos hombres tenían este problema. En realidad estaban obedeciendo a sus deseos antes de obedecer una invitación de un deseo mejor que provenía, que era de aquel hombre que los estaba invitando a comer. Póngase de pie en esta tarde, en esta mañana. ¿Cómo nos hace falta vivir una vida simple, verdad, hermano? ¿Sabe cuál es la vida simple? Sí, no. Esa es la vida más simple. ¿Quiere? Sí. ¿Quiere? No. Y luego cuando decimos no, ahí es cuando realmente comprendemos que a veces tenemos que cambiar de parecer. Pero entre más le damos vueltas a la situación, hermanos, más nos estamos perjudicando nuestra comunión con Dios. Vamos a darle gracias a Dios en esta mañana y yo le quiero pedir aquí a nuestra hermana Carrera que nos despida en oración en esta mañana.